Mi querido Eduard Soto, 7:05 hora venezolana. Mi querido Eduard Soto, periodista colombiano y editor de la mesa central del diario El Tiempo, a quien conocí, yo no sé hace ya cuántos años, Eduard, en aquella invitación que nos hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a periodistas del mundo, 5 ciudades de los Estados Unidos, con el programa Edward Murrow. Edward, es un gusto poder compartir una nueva conversación. Bienvenido. Eduardo, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para ti y para toda la audiencia. Sí es, yo creo que ya de esa invitación vamos por unos 10, 11 años tal vez. Wow. Ha pasado el tiempo que no se detiene, sí señor. Edward, oye, hemos leído como noticia de apertura en el día de hoy la propuesta de Gustavo Petro para que se realice una conferencia internacional a favor de una hoja de ruta que permita el diálogo político en Venezuela, pero una conferencia internacional que se haga en Colombia. Hasta ahora, ¿cuántas piezas del rompecabezas tenemos para imaginar en qué consiste la propuesta de Petro? La verdad, tenemos muy pocos elementos. El único antecedente que teníamos, Eduardo, fue una visita reciente que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hizo a Estados Unidos, en donde dijo que uno de los temas que estaba intentando tocar con las autoridades estadounidenses era precisamente destrabar el diálogo en Venezuela y que hubiera una reunión en Bogotá. Eso lo dijo hace más o menos semana y media. El tema no trascendió más allá de eso, pero pues llamó la atención. Y ahora el presidente Gustavo Petro habla de una conferencia internacional con sede en Bogotá para el diálogo político en Venezuela, pero ha llamado la atención básicamente porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, pues ya hay una vía de diálogo político liderada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que sí está estancada, que está como bien se dijo, o como bien se refirió Benedetti, trabada, pero que de alguna manera ya tiene como una hoja de ruta trazada. Entonces no sabemos exactamente a qué se refiere, no sabemos exactamente cuál es la intención, y como bien dices, a este rompecabezas todavía le faltan piezas para verlo con mayor claridad. En todo caso, Edward, y poniéndote también un poco en el plano especulativo del análisis, ¿cómo analizarías tú, cómo ves la posición de Gustavo Petro ante la situación interna de Venezuela, a la par de lo que ha sido, bueno, este esfuerzo impulsor para que se normalicen o se retomen las relaciones bilaterales, una vez que incluso se han abierto plenamente las fronteras? Pero ¿cómo describirías tú, desde una interpretación personal, esa agenda de Petro para Venezuela? Se nos parece que indudablemente hay un gesto de acercamiento que contrasta radicalmente con la postura del anterior gobierno liderado por Iván Duque, en el que se hablaba de cerco diplomático y de reconocimiento a una presidencia encargada como la de Juan Guaidó. En este momento estamos viendo una aproximación diferente al tema venezolano, en el que se intentan involucrar no solamente a los Estados Unidos, sino también a otros países de la región desde una perspectiva diferente a la que se había venido aplicando, y que de alguna manera quiere ubicar al presidente Gustavo Petro en una situación de liderazgo, en el sentido de hacer propuestas internacionales sobre temas complicados, complejos, que se salen de la vía tradicional. En ese sentido también hemos visto que la propuesta, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro respecto a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, ayer y antier fue explicada en Estados Unidos durante los diálogos de alto nivel como un approach diferente, como una forma diferente de asumir el conflicto, y en sentido similar vemos
que Petro está intentando abordar el tema venezolano desde una perspectiva un poco diferente. Que le funcione, que no le funcione, vamos a ver. Pero el hecho de que les abra las puertas a los venezolanos en una actitud muy diferente del presidente Duque, y reconociendo también el importante papel del gobierno venezolano en los diálogos de paz, la paz total que está intentando organizar el presidente Gustavo Petro, pues me parece que ahí todo empieza a tomar cierto sentido a la vez de la apertura también de las relaciones diplomáticas con el vecino país y las relaciones comerciales que, aunque no van a la velocidad esperada, pues ya hay avances en ese sentido. Amigos, estamos escuchando a Eduard Soto, periodista colombiano y editor de Mesa Central del diario El Tiempo. Eduard, en Venezuela, el sacerdote jesuita Arturo Peraza, quien acaba de asumir el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello, recientemente le salía al paso en un tuit a un líder político o a un conocido dirigente político venezolano que está haciendo un llamado a que se intensifiquen las sanciones contra Venezuela o contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y él, que para nada es una persona que apoya a Nicolás Maduro, le dice a esta persona que está pidiendo que para acabar con la enfermedad maten al enfermo. Es decir, se opone a que se solidifiquen mayormente las sanciones que ahora pesan todavía sobre Venezuela. ¿Cómo está la relación de Petro como presidente de Colombia con el gobierno de Biden? Que antes de llegar al poder, Petro, pues ya venían con una tradición importante de aspectos muy positivos, en coincidencias, en alianzas, porque puede ser interesante para Venezuela saber cómo es la relación de Petro con el gobierno de los Estados Unidos para interceder en temas como este de las sanciones. Eduardo, precisamente este lunes y martes hubo algo que se llama el diálogo de alto nivel. El 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos se realizó en Washington. Altos funcionarios de las dos administraciones se reunieron durante 2 días para discutir de una manera franca y sincera todos estos temas que de alguna manera han venido, digamos así, distanciando un poco a Estados Unidos de Colombia en cuestiones como el narcotráfico, como por ejemplo Cuba, por unas declaraciones que dio la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, y también, aunque no fue evidente, se debe haber tocado algo el tema de Venezuela. La administración estadounidense ha reconocido que el tema Venezuela está constantemente presente en las conversaciones en las dos partes. En las conclusiones que hubo este diálogo entre las dos partes, resaltamos una que manifestaron tanto el embajador Palmieri, que también es conocido en Venezuela, como la parte colombiana, y es que finalmente el gobierno de Estados Unidos pudo tener un contacto con las autoridades colombianas para que les expliquen cómo es su política antidrogas. Entonces, en ese sentido, ya hubo una explicación, hay ciertas reservas, particularmente entre algunos miembros republicanos del Congreso de Estados Unidos, sobre cuál es la nueva forma que tiene Petro de abordar el problema de las drogas, y de alguna manera como que se limaron asperezas que se habían creado inicialmente por ciertas declaraciones de algunos parlamentarios estadounidenses sobre lo que estaba haciendo Colombia, por ejemplo, respecto a la erradicación, que en enero prácticamente no se erradicó coca en Colombia. Entonces yo creo que hubo acercamientos importantes, hubo avances, se despejaron ciertas dudas en Washington sobre cuál es la política del presidente Gustavo Petro, y eso probablemente puede ayudar a que de alguna manera Petro sirva de un canal de referencia para reencauzar el estancado proceso de diálogo político en Venezuela. Bueno, Edward, como siempre, muy interesante y provechoso tu análisis. Gracias por eso. Espero que pronto lo repitamos. Fuerte abrazo. Así sea, Eduardo. Un abrazo especial. A ver si nos volvemos a ver en Washington. Oye. En algún momento de nuestra vida. Un abrazo. Ojalá. Un gran abrazo.
Eduard Soto, periodista colombiano y editor de mesa central del diario El Tiempo. Volveremos.